En la suma y resta, la economía es más que números. Patricio Eskenazi aborda desde ahora qué cosas están moviendo los mercados. En Infinita, los temas económicos, financieros, sociales y políticos son mucho más que números. Una presentación de Vilapert, Café Bistró, Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Goldfields, valor más allá de la minería. Hyundai All New Palisade híbrido. La grandeza toma una nueva forma. Singular by Scotiabank. Rankme, Your People, Our Focus. Preuniversitario Gauss, con sus nuevas sedes en Chamicero, Montemar y Los Trapenses. Conéctate con la red de líderes de la FEN-U Chile. Y Salmon Chile, con orgullo desde el sur de Chile. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Más que Números. Hoy día miércoles 25 de marzo, 9 de la mañana con 6 minutos. Harta noticia por el lado macro. Benja Cantín, te saludo. ¿Qué tal, Pato Eskenazi? ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Bien, Benja, Qué muchas bueno. gracias. Oye, ayer hubo reunión del Banco Central y Hubo hoy reunión. día, hace 6 minutos atrás, Sí. se publicó el IPOM. El primer IPOM, Primer IPOM del año. Sí. Mira, ayer el Banco Central, ¿qué nos dijo en su reunión? Nos dijo básicamente de que habían cambiado las condiciones, que obviamente incorpora la guerra Obvio. de Irán con un petróleo que estaba sobre $100. Dice que las condiciones financieras se han estrechado, que básicamente que la situación está más difícil, que la inflación ya no va a converger al 3% este año como estaba previsto después de años de estar Claro. desalineado, sino que más bien el próximo, y por lo tanto decide mantener la tasa. ¿Ya? Eso era un dato bastante esperado. Ahora, en complemento a eso, se publica el IPOM hace 6 minutos, como les digo, va a ser presentado en el Senado a las 10:30. Este es un informe de política monetaria que se hace 4 veces al año, cada 3 meses. Y acá sí hay cambios materiales en sus proyecciones. Mira, pensaban antes, en diciembre, pensaban que la inflación este año iba a ser 3,2, ahora creen que va a ser 4. Antes pensaban que el crecimiento iba a estar entre el 2 y el 3, y ahora creen que va a estar entre el 1,5 y el 2,5. O sea, ajustaron la inflación 8 décimas al alza, el crecimiento 0,5 puntos a la baja. Y ese 0,5 décimas a la baja hacen caer sus proyecciones de inversión, de consumo y otros elementos más que afectan el PIB. Pero en resumen, el Banco Central en su informe de política monetaria está viendo más inflación y menos actividad a propósito de la guerra y también de estos cambios al MEPCO. Vamos a conversar, Benja, Sí, en hoy el segundo día. bloque. Claro. En el segundo bloque vamos a hablar en detalle sobre las interpretaciones del IPOM y también vamos a hablar sobre cómo afecta esto a la minería Exacto. y también cómo afecta a la pyme. Sí, completo programa, Pato, que lo comenzamos de inmediato, como siempre, ¿te parece? Revisando el resumen de mercados a esta hora, 9:08. Wall Street cerró ayer con resultados mixtos en una jornada marcada por la cautela ante el escenario geopolítico y el comportamiento del petróleo. El S&P cayó un 0,37, el Nasdaq retrocedió 0,84, mientras que el Dow Jones perdió un 0,18. El mercado mostró una toma de utilidades tras alzas previas, mientras que los inversionistas siguen atentos a cualquier señal que pueda venir del Medio Oriente que pudiese afectar la inflación y las tasas de interés. Bueno, en Asia los mercados cerraron con ganancias generalizadas, Pato, impulsados principalmente por un mayor apetito por el riesgo. El Nikkei de Japón subió un 2,87%, el Hang de Hong Kong también operó en terreno positivo con un 1,09% y el CSI 300 de China ganó un 1,4%. También destacó el Kospi de Corea del Sur con un alza en torno al 1,59% y el Nifty de la India con un avance de un 1,72%. Ayer nuestro principal índice, el IPSA, cayó un 0,2%, con algunas acciones vinculadas a las cascadas de SQM, como Potasio J&B, subiendo bastante. Itaú también al alza, Cap Arauco, y algunas bajas, entre ellas Andina B, Mallplaza, Cuprum, todas esas, Quiñenco y Molimet, todas esas cayendo más de 3%. SQM, un actor bien importante, Sí, pues, en nuestro índice, retrocedió ayer 0,70. Latam, 1,28 abajo, son
parte de las acciones que mueven más Sí. al mercado. Hoy día, Benja, ya vamos a ver en mercados en vivo, Sí. pero está todo bastante optimista. Está todo optimista. A propósito de estas señales que ha ido entregando Donald Trump con eventuales negociaciones con Irán para el término del conflicto. En Europa el Eurostoxx sube un 1,53%. El DAX alemán también opera en terreno positivo con un 1,56%. En Francia el CAC 40 de París avanza un 1,56%. En Alemania el FTSE 100, en Inglaterra, bien digo, el FTSE 100 de Londres avanza un 1,13%. Y el IBEX 35 de Madrid también opera en terreno positivo con un 1,41%. Mira, a nivel de futuro en Estados Unidos hasta ahora están subiendo casi un 1% los del Dow Jones, un 0,8% los del S&P, el Nasdaq también un poquito más de un 1, un 1,1, un 1,2. Y el dólar acá en Chile a esta hora, Benja, está retrocediendo 1,5 pesos, 2 pesos en relación al cierre de ayer, transando más o menos en niveles de 909, mientras que nuestro cobre futuro está consiguiendo un nivel del orden de $5.51 la libra, plano en relación al cierre de ayer. Son las 9 de la mañana con 11 minutos. En Más que Números, esto es Visión Minera, el espacio donde analizamos el desarrollo, la innovación y tecnología de la industria que mueve nuestra economía. Este año Chile se convertirá en uno de los principales países productores de oro del mundo y parte importante viene desde Atacama con Salares Norte, la primera operación de Goldfields en Chile. Goldfields, creamos valor que perdura más allá de la minería. Goldfields hace posible este espacio de visión minera que tenemos todos los miércoles, donde el día de hoy queremos conversar sobre los impactos que tiene sobre la minería de cobre, sobre todo, el alza importantísima que hemos visto en los precios del petróleo. Para eso nos acompaña un experto, Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Hola Patricio, hola Benjamín, gusto de acompañarlos hoy día. Sí, el gusto de nosotros, Juan Carlos, y queríamos, preguntarte en particular, ¿cómo afecta esta subida importante de $30 más o menos el barril a la minería? ¿Qué costos adicionales tiene esta medida? Y después bajamos también, porque acá hay dos efectos, uno el petróleo mismo y otro el MEPCO. Claro, bueno, la industria minera utiliza diésel para el funcionamiento de sus equipos más grandes, ¿no? Principalmente los camiones y algún equipamiento pesado en las operaciones mineras. En promedio, el peso del diésel es un 6% del total de los costos de operación. Pero claro, los promedios siempre esconden realidades muy distintas. Yo creo que eso es lo más interesante de comentar, que hay faenas gigantescas que necesitan trasladar muchísimo material en grandes distancias y a ellas, por supuesto, les impacta mucho más una alza del costo del diésel que otras empresas, por ejemplo, de operación subterránea, donde todo el modelo de operación es distinto y tiene un menor uso de diésel por temas de contaminación, por ejemplo, de los túneles, cosas así. Por lo tanto, pero el efecto es diverso. Ya, pero 6% es el promedio y ese costo está subiendo, no sé, 40% más o menos. O sea, la magnitud Claro. sobre el costo total, ¿qué es? ¿Del orden de 2-3% de mayor costo? Con estos incrementos, claro, estamos hablando de un impacto más o menos de en torno a un 5%, diría yo. Lo cual, claro, no parece tan significativo, pero tampoco nos podemos olvidar de que nuestro país tiene una dispersión muy grande de operaciones mineras, Uh-huh. algunas muy eficientes, de muy bajo costo, pero también hay algunas marginales, ¿no? Algunas empresas más chiquititas que están, aún con estos precios altos, igual están en zonas más o menos limítrofes, digamos, de vida o muerte, ¿no? Claro. Por lo tanto, hay un efecto en la cola de la curva de costo que hace que algunos productores más pequeños, menos eficientes, sufran mucho más este tipo de circunstancias. Juan Carlos, ahora esta subida de costo es para todos por igual, digamos. O sea, todos los productores, todas las mineras del mundo enfrentan el mismo precio del petróleo. No me imagino, pero
prefiero tu opinión, que esto tenga efectos en la competitividad de nuestra industria minera, de la chilena, porque debería afectar a todos por igual, ¿o no? Mira, la respuesta inicial te diría es sí. Sin embargo, me gustaría agregar una segunda derivada en esto que me parece que es interesante, y es que además de utilizar diésel, la minería utiliza de manera muy intensiva energía eléctrica. Y la pregunta, para poder responder la comparación de competitividad que tú estás haciendo, la pregunta es cómo se genera esa energía eléctrica en los diferentes países mineros. Y ahí yo diría que nosotros tenemos una buena noticia respecto de otros países, y es que la minería chilena está prácticamente completa en un uso de energías limpias, versus otros países donde la matriz energética aún tiene un componente de generación con petróleo y gas mucho más intenso que el que tiene Chile. Por lo tanto, ahí yo te diría que hay un elemento que no ha salido mucho en la discusión, pero me parece que ahí tenemos en el margen tenemos una ventaja respecto de otros países. Ahora, Juan Carlos Guajardo, una desventaja quizás tiene que ver con las reacciones de cada gobierno frente al alza de los precios del petróleo. En algunas partes han decidido subsidiar la subida, en algunas otras partes lo han congelado, y acá nuestro gobierno decidió que se traspasen a precio esas alzas. Eso sí genera situaciones diferentes entre la minería chilena y la de otros países. Correcto, correcto. Ese es un tercer componente del análisis. Como puedes ver, hay muchos elementos que hay que poner en la balanza, ¿no? Pero efectivamente, cómo se absorben estos incrementos puede hacer que el análisis teórico que hicimos delante quede obsoleto, ¿no? Y que sea un factor práctico el que determine la realidad competitiva. Y en ese sentido, claro, Chile ha decidido terminar con un subsidio directamente. Bueno, y no nos olvidemos que adicionalmente a la minería se le estaría eliminando la exención del impuesto al diésel. Ese también es tal vez un cuarto elemento que podríamos agregar a estos cambios que estamos observando. Por lo tanto, claro, de la teoría a la realidad, probablemente Chile pase a tener un impacto mayor respecto de otros países mineros. Se le devolvía, a ver, la minería pagaba un impuesto específico al diésel, pero se le devolvía entero y ahora se le va a devolver solo un 31%, si no me equivoco, ¿no? Exacto. Esta historia es muy larga. Este impuesto al diésel se comenzó a aplicar en el año 85, después del terremoto en la zona central, y era para reparar las vías del país. Por lo tanto, los usuarios de diésel que no tenían que ver con el uso de vías no quedaban exentos, ¿no? Y ahí por eso que la minería se le devolvía el 100% del impuesto que se aplicaba al diésel. Pero ahora, y eso, digamos, para que uno vea cómo los impuestos van tomando vida propia, han pasado no sé cuántos años desde el año 85, pero el impuesto sigue, y ahora además se le aplica a la industria minera, que se supone que no tenía pito que tocar en esta historia, ¿no? Claro. Pero bueno, uno entiende que las realidades son estas. Es un impuesto, es fácil de recaudar. Las compañías mineras son un universo muy acotado. Entonces, bueno, uno entiende de que hay una emergencia, una crisis, y se busca este camino, ¿no? Pero lo importante sería que no se transforme en algo permanente, porque ahí sí se desnaturalizaría, me parece, la situación. Juan Carlos, conversamos con Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining. ¿Quién paga este costo? O sea, entiendo, suben los costos de la costo de producción de las mineras del orden de 5%, nos dijiste. ¿Quién lo paga? ¿Esto es menos margen para la minera? ¿Quién paga esa cuenta al final? ¿El Estado, por ejemplo, va a recaudar más o menos con esta medida? Bueno, ciertamente que hay una mayor recaudación desde el punto de vista del Estado. No del diésel, me refiero del royalty, de los impuestos propios de la minería. Sí, lo que pasa es que la industria minera no controla precios, lo único que puede controlar son sus costos. Y en este caso hay un elemento adicional
que se agrega y que no puede evitar la compañía minera. Y eso no lo puede traspasar a precios. Como decía, la industria minera es tomadora de precios. No hay forma, digamos, de compensar este cambio. O sea, menor margen para la empresa minera. Exactamente, directamente es así, porque tienes un costo más alto que no puedes evitar y el precio no tiene forma de... Ya, pero entonces, con esa lógica, dos preguntas como posibles consecuencias. Uno, ¿significa que con mayores costos van a pagar menos impuestos por el hecho de tener menos utilidad? Dos, Claro, ¿significa que se va a sí. hacer menos atractivo toda esta incertidumbre invertir en el país donde este es el sector que está comprometiendo por lejos los mayores montos de inversión para los próximos años? Bueno, la primera pregunta, sí. No estamos hablando tampoco de volúmenes o cantidades exorbitantes. También hay que poner las cosas en su juicio. Esto no es un royalty como el que ocurrió hace un par de años, ¿no? Pero sí, en el margen hay un impacto en el pago final de impuestos de las compañías. Y respecto de lo segundo, yo te diría que depende mucho de cómo evolucione, porque si esto es una medida transitoria, de todas maneras me parece que es bastante dirigida, ¿no?, a un sector. Si esto es una cuestión temporal y no hace un verano, es solo una golondrina, me parece que no tendría un impacto mayor en las decisiones de inversión. Pero si esto ya pasa a ser algo permanente, como decía antes, esto, claro, podría, y además con toda la historia de este impuesto, ¿no?, que como podemos ver no tiene nada que ver con la minería. Claro, de esa manera yo creo que un inversionista pensaría, bueno, aquí se cambian las reglas de una manera un poco arbitraria. Claro, claro. Pero ojalá que prime la cordura y esto efectivamente sea una crisis temporal y nos olvidemos pronto de ella. Juan Carlos, para terminar con una nota un poquito más alta, es cierto que Chile es un país que importa casi el 100% del petróleo y por lo tanto una subida en el precio del petróleo nos pega mal, nos afecta negativamente, eso es cierto, pero eso es cierto en el corto plazo, porque por otro lado, nosotros somos un país privilegiado, que estamos llenos de recursos naturales claves para la transición energética y mayores precios del petróleo significan que es más atractivo avanzar más rápido en la transición energética y por ese lado en el mediano plazo quizás nos beneficia la subida del petróleo. ¿Cómo ves este equilibrio entre los costos de corto plazo y los beneficios de mediano a largo plazo? Súper buen punto, porque uno se está dando cuenta de que dónde están los cuellos de botella geopolíticos finalmente en el mundo y nos damos cuenta en Venezuela, en Irán, de que el petróleo, aun cuando ha ido bajando en intensidad en la economía mundial, sigue siendo una palanca clave. Y los países que pueden, de cierta manera, desacoplarse y construir vías alternativas más autónomas de energía, tienen un nivel de soberanía más alto, ¿eh? Y en ese sentido, uno ve que las decisiones van a empezar a ser cada vez más hacia la independencia o la seguridad de las cadenas de suministro, y donde el tema energético es súper importante. Te mencionaba en el tema minero las fuentes de generación de energía. Ese ya es un paso gigantesco que dio Chile. Pero en el tema minero también, yo diría que esto que está pasando debería acelerar todo lo que es el desarrollo de los camiones y no diésel, por llamarlos de alguna manera, porque las tecnologías aún no están 100%, vamos a decir, determinadas. Pero hay varias vías de estudio, por ejemplo, usar camiones con trolley, por supuesto también camiones con batería, o cambiar el diésel por hidrógeno. Esa es una discusión que está en pleno desarrollo y yo creo que efectivamente se va a acelerar junto con la discusión también de asegurar cadenas de suministro. Lo de Hormuz me parece que es una segunda campanada de alerta después de la pandemia. Donde también sufrimos mucho, ¿no?, la posibilidad de seguir produciendo. Entonces, creo que las compañías mineras y en general el país, el mundo, va a tener que pensar muy seriamente cómo reforzar
sus cadenas de suministro y su autonomía productiva, por decirlo de alguna manera. Juan Carlos, es muy grave que no puedan pasar barcos por Hormuz para los efectos de exportar nuestro cobre, o demorarse un par de días más y pasar por abajo, porque el Cabo Buena Esperanza no es tan relevante como otros productos. Mira, es relevante porque no solamente, aquí hablamos no solamente de petróleo, en esas zonas se generan muchos otros insumos que, por ejemplo, para la minería son importantes. El más relevante es el ácido sulfúrico. Si bien Chile importa, lo que no produce internamente lo importa más bien de la zona del Asia, y ahí no hay una interrupción por este conflicto, indirectamente sí está generando un alza de precio. Y mientras haya interrupciones en Hormuz, va a haber problemas de producción de productos relacionados al azufre, por ejemplo, que tienen que ver con la generación de ácido sulfúrico, y eso va a encarecer de todas maneras el precio, ¿no? Claro. Y bueno, una serie de otros insumos que utilizan la minería. Por lo tanto, estas interrupciones logísticas sí, además el costo del flete, se te encarece. Entonces todo eso va sumando y va generando una inflación importante, ¿no? Excelente. Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining, muchas gracias por compartir tu análisis con nosotros sobre los efectos del alza del petróleo sobre la minería. Que tenga buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Les cuento que Claro renovó completamente su red con 5G. Y ojo, por segundo año consecutivo es líder en portabilidad. No es casualidad. Claro amplió su cobertura con más antenas, tiene la más grande red de fibra óptica y ofrece los mejores planes. Claro, por ti cada día mejor. Este verano los viajes largos se disfrutan más cuando se hacen en grande. Conoce The All New Palisade híbrido, el SUV con espacio, confort y eficiencia para llegar al destino que quieras. Cotízalo en Hyundai.cl y descubre por qué la grandeza toma una nueva forma. La nueva banca Singular by Scotiabank está pensada para personas singularmente únicas que buscan un servicio diferente con asesoramiento especializado y experiencias exclusivas. Bienvenidos a Singular by Scotiabank. Tu equipo ya es global, tu nómina también debería serlo. RankMe unifica la gestión de personas en una sola plataforma y administra nóminas, incluidos contratistas, en distintos países. Súmate a RankMe agendando una demo en rankme.com. Este mes de marzo disfruta en Vilaper las mañanas con tu desayuno cotidiano o tu café de siempre. Pide tu sándwich gourmet o tu desayuno preferido con el nuevo pan 0% trigo. En Preuniversitario Gauss están tan comprometidos con tu futuro que aseguran tu ingreso a la universidad con una garantía de 100%. Conoce las bases en www.preugauss.com/garantía. Preuniversitario Gauss, tu mejor opción. Más de 22.000 egresados de la FENU Chile forman parte de FENALUMNI, la red que potencia el crecimiento profesional a través de oportunidades en mentorías, empleabilidad y networking. Conéctate hoy en fen.chile.cl. ¿Sabías que salmón es el segundo producto más exportado por Chile después del cobre? Y que desde el sur del mundo se cultiva una de las proteínas más nutritivas y con menor huella de carbono del planeta. Con orgullo, desde el sur de Chile, Salmón Chile. 9:28, hacemos una pausa y volvemos para analizar el IPOM, el informe del Banco Central y las reacciones de las pymes a las medidas anunciadas por el gobierno y los comités para buscar medidas paliativas. Ya volvemos. Proyectamos la economía y los mercados, más que números, en Infinita, con Patricio Eskenazi. Detrás de cada egresado de la FEN hay una red de más de 22.000 profesionales que se conectan y abren puertas. Si estudiaste en la FEN Chile, también eres parte de FEN Alumni, una comunidad que te recuerda de dónde vienes, te impulsa hacia donde quieres llegar. Vuelve a la FEN. alumni.fen.uchile.cl. En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales. Y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas
singularmente únicas. ¿Y la bicicleta? ¿Están arriba? ¿Y la parrilla? ¿También? Uy, se nos olvidó invitar a los primos. También están arriba. ¡Hola, prima! ¡Hola, prima! Este verano viajar en grande hace toda la diferencia. Descubre the All New Palisade híbrido, el SUV con espacio, comodidad y eficiencia para disfrutar las vacaciones desde el primer kilómetro. Cotízalo hoy en Hyundai.cl. The All New Palisade híbrido. La grandeza toma una nueva forma. Hyundai, una marca Gildemeister. Pedrito, 700 puntos. Juanito, 500 puntos. Maite, 1000 puntos en La Paz. ¡Felicitaciones, Maite! ¿Cómo lo lograste? Es que me estoy preparando con Preuniversitario Gauss. Tienen 7 sedes a nivel nacional y un plan online con material adaptado al DEMRE. Y si no entro a la carrera que quiero, puedo volver a prepararme con ellos con arancel gratis. Espectacular, definitivamente. Lo voy a recomendar. Preu Gauss. Infórmese sobre la garantía Gauss en www.preugauss.com/garantía. En uno de los rincones más aislados del planeta, más de 86.000 personas transformaron el talento del sur en el segundo producto más exportado de Chile. Hoy, el salmón chileno llega a más de 100 países. Una proteína sustentable, creada con ciencia, innovación y orgullo. Porque Chile no es el fin del mundo, es el principio de lo que viene. Salmón Chile. Direct to Cell ya están en Teleempresas, el nuevo servicio de cobertura satelital para todos nuestros clientes móviles. Somos los primeros y únicos en Latinoamérica en llevar mensajería satelital directa a tu celular, donde la cobertura de la red móvil no está disponible. Envía hasta 200 SMS satelitales mensuales, sin costo adicional, a tu plan móvil contratado, a tu partner tecnológico. Elígelo bien, a la conectividad de tu empresa, también en Teleempresas. Verifica la compatibilidad de tu equipo en empresas.entel.cl. Aplican términos y condiciones. Si estás pensando comprar un auto, hazlo con tranquilidad y ven a Autos Usados Bruno Fritsch. Más de 1000 autos disponibles de las mejores marcas, revisados por expertos y con cobertura mecánica. ¿No quedas conforme? Te lo cambiamos. Ándate a la segura, compra con respaldo y la confianza que solo te puede dar Bruno Fritsch. Te esperamos en nuestras sucursales Bruno Fritsch y en bf.cl. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. En Infinita, a esta hora hay Más que Números, con Patricio Eskenazi. Ya estamos de vuelta cuando son las 9 de la mañana con 33 minutos. Les habíamos contado que hoy día hay un día de tranquilidad en los mercados. El petróleo está un poquito más controlado. Hay ciertos anuncios de que Estados Unidos estaría proponiendo algunos acuerdos con Irán. Vamos a ver cómo evolucionan, pero eso tienen los mercados, los futuros de Estados Unidos más o menos un 1% arriba, las bolsas europeas un poco más de un 1%, y el IPSA acaba abriendo también un 1% arriba, con acciones como SQM que sube 3%, Senco sube como 2.60%, CMPC 2% arriba, la TAM 1.60%, Itaú 1.60%. Vamos a ver cómo sigue evolucionando el dólar en nuestro país en 908 pesos. Así que un poquito más tranquilo, sin grandes implicancias el día de ayer. Las bolsas el IPSA no reaccionó tan negativo, cayó solo 0.20. El dólar subió 10 pesos en algún momento del día, pero terminó más o menos plano en relación a la apertura. No reaccionó demasiado fuerte ni demasiado mal el mercado financiero. Me refiero al anuncio del día anterior del ministro Quirós, pero eso no significa que el anuncio no tenga consecuencias. Y evidentemente tiene consecuencias distintas dependiendo del sector con el que conversemos. Y para evaluar el primer análisis de las posibles consecuencias sobre las pymes, nos acompaña Jorge Welch, presidente de la SECH, con quien vamos a hablar justamente de cómo podría impactar esta liberación del MEPCO y el alza de 370 pesos en la benzina y 580 pesos en el diésel. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Patricio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Oye, ¿cómo y cuánto estiman ustedes en la SECH, Jorge, que afectaría a las pymes estas alzas de benzina y diésel? A ver, asumiendo primero que se mantiene donde está. Sí. Porque esta es como una noticia en desarrollo, pero mira, es difícil cuantificar en lo inmediato porque esto va a ser un efecto que se va a ir trasladando a precios probablemente durante los primeros 2-3 meses, ¿no? Pero hay ciertas industrias, ciertas
ciertos sectores que se van a ver afectados y que ya se están viendo afectados. Todo lo que tiene que ver con donde el combustible es un insumo muy relevante. Ya por lo menos los márgenes se les apretaron y si es que no han podido trasladarlo a precios, pero desde las aplicaciones de transporte, ¿no es cierto? Todo el sector de logística, que es intensivo también en uso de transporte. Entonces, el tema no es, el tema se está viendo que va a ser muy complicado. El impacto probablemente en los bienes de consumo, digamos, entre comillas, de primera necesidad, el pan y alimentos en general, probablemente se va a ver en un par de meses. Pero el impacto va a ser grande. Piensa tú que el 98% de las empresas en Chile son pymes. Entonces, y además vienen ya con una carga importante de reformas tributarias, reformas laborales, reformas tributarias. Entonces, ya vienen con una mochila pesada, y esto la verdad que en muchos casos probablemente va a ser un peso que no van a poder sobrellevar. Es importante estar claro en eso, que esto no es solamente un alza de costos, sino que probablemente para muchos puede ser la gota que rebalse el vaso y que los tira de espalda. O sea, eso quiere decir que tú crees que de mantenerse así podrían haber mucha quiebra en las pymes. Sí, yo creo que van a haber muchas que van a estar muy complicadas, porque como te digo, ya muchas venían con todos estos temas de ¿no es cierto?, salario mínimo, las 40 horas. Hay sectores, por ejemplo, el sector gastronómico. El sector gastronómico que ya venía con una carga importante en sus costos laborales. El uso de combustible en muchos hornos y cosas de ese estilo le va a subir el precio y no vas a poder subir los precios. No poder traspasar a precio esta mayor alza costos. No lo vaya a poder traspasar a precio en muchos casos. Entonces, esa persona, si a lo mejor estaba con el agua al cuello, ahora va a estar más complicado todavía. Entonces, es súper complejo el escenario, porque más allá de algunas medidas que se están tomando, como este bono para los taxistas, etcétera, pero estamos hablando siempre de un entorno que es poca plata. Entonces es difícil poder resolver un tema como este, porque al final del día lo que pasó fue que te subieron todos tus costos irremediablemente y no necesariamente te subió la demanda. Y eso, ¿tienen algunas ideas o propuestas, Jorge, de cómo pueden suavizar o compensar estos efectos en las pymes? Porque lo último que queremos es que aumente el desempleo a propósito de esto. Sí, mira, yo fíjate que creo, Patricio, que el minuto de ponerse creativo, a lo mejor en algunas cosas, en estas crisis a veces aparece la creatividad. Y hemos estado revisando, por ejemplo, algunas propuestas que ha hecho en el pasado Jorge Claro, de cómo ir simplificando esta base tributaria, porque una propuesta, ¿no es cierto?, por ahí que se escucha, bueno, subamos los impuestos y con eso paliamos el aumento del precio del petróleo. Ya sabemos que esa fórmula no ha resultado. Entonces, ir viendo, por ejemplo, así como se ha extendido algunos beneficios al sector de los taxis, por ejemplo, identificar industrias que sean críticos el insumo del combustible, y también incluirlas en algún tipo de ayuda o darle alguna cierta gradualidad. Pero, por ejemplo, hoy día toda la industria logística, que es intensiva y que es la que mueve, ¿no es cierto?, la producción del país, la verdad es que, y ahí no solamente hay grandes empresas de transporte, hay mucha empresa pequeña que también se está viendo afectada. Entonces, puede perfectamente identificarse más industrias donde el insumo crítico sea el combustible, de manera que esa industria no necesariamente vaya traspasando a precio tan violentamente su alza de costo. Claro. Pero es difícil hacerlo de otra manera, ¿no? Difícil. Jorge Welch, presidente de la SECH. El ministro de Economía tiene muchas reuniones hoy día, una agenda prácticamente destinada a hablar con distintos sectores y gremios. ¿Ustedes van a participar en esas conversaciones? Sí, vamos a ir el día en la tarde, reunión con el ministro y el subsecretario. Y la verdad es que es ir a escuchar también en qué están pensando ellos. No es un primer acercamiento, digamos, pero para ir levantando temas. O sea, van a escuchar más que a proponer. Hoy día se va a escuchar, se lleva algún par de propuestas, pero todavía está una noticia en desarrollo. Entonces es difícil, Patricio, llevar medidas específicas si uno sabe qué billetera hay, cuánto va a costar. Uno
por ejemplo, esto de identificar industrias donde el combustible sea un insumo, por ejemplo, que represente más del 50% de tus costos. Puede ser una primera manera de abordar ciertas industrias que irremediablemente le va a pegar más duro. Es mucho más importante, por ejemplo, acompañar a una industria como esa, que a lo mejor un negocio de servicio, donde el combustible no necesariamente es un insumo relevante. Entonces, hay que empezar a buscar alternativas que ojalá te impidan que ese paso a precio se dé tan violentamente. Claro, y esto además cuidando de que el gasto en esos subsidios y en esas ayudas no sea mayor que lo que se hubiera gastado en el MEP, porque si no se les tira por la culata. Exactamente, o sea, es que eso es algo, un tema de responsabilidad, porque claro, uno puede decir, oye, es que no le pasen el incremento de precio a las pymes. Sería lo mismo que dejar el MEP a lo mejor. Claro. Entonces tiene que ser más barata la vaina que el sable. Si es al revés, los temas no funcionan. Está bueno ese dicho. Muchas gracias, Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, de la SECH. Que tenga buen día. Éxito con el ministro. Gracias, Pato. Muchas gracias y saludos a la calera. A ti. Chao. Eso me tiró, saludo a la calera, quiso decir, se burló de la derrota de ayer de la UA. Mira. Bueno, son las 9 de la mañana con 42 minutos y tenemos que seguir hablando de otras contingencias que pasan en Chile, porque no solo está el alza, la liberación del MEPCO, el alza en las bencinas y en el combustible, en el diésel, sino que también tuvimos reunión del Banco Central ayer, tuvimos un informe de política monetaria publicado hace 42 minutos que queremos profundizar y desmenuzar, entender, y para eso tenemos un gran invitado. Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Saludamos a Andrés Sansone, economista jefe de Banco Santander. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por acompañarnos. Hola, Patricio. Hola, Benjamín. ¿Cómo están? Oye, Andrés, queremos hablar contigo primero de la reunión de política monetaria y luego del IPOM. Ayer a las 6 de la tarde el Banco Central nos dice que va a mantener la tasa y incorpora parte de la información relacionada a inflación. Eso se complementa hoy día a las 9 con el IPOM. ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos dijo el Banco Central? ¿Qué cambios hizo en su visión de diciembre y la de marzo? Perfecto, sí. Yo creo que, bueno, tanto el comunicado y después el IPOM elabora con mayor profundidad, da 3 ideas centrales. La primera es que el conflicto en Medio Oriente ha cambiado completamente el escenario externo que se veía hasta fines de febrero. El segundo elemento tiene que ver con que la inflación ahora se va a ver subiendo transitoriamente a niveles cercanos a 4% anual. Nosotros vimos que hasta febrero la inflación había venido mejor de lo esperado, pero eso cambia con el shock de combustibles. Y el último elemento está vinculado a una corrección a la baja en las perspectivas de crecimiento para este año y una tasa de política monetaria que queda más bien en pausa y que se va a ir analizando reunión a reunión. Ok, o sea, política monetaria en pausa, inflación más alta, y también en el IPOM se corrigió la baja en 5 décimas la estimación de crecimiento, Andrés. O sea, lo que yo vi son un IPOM que en 3 meses cambia su visión de la inflación desde 3,2 a 4 y también empeora su visión de crecimiento de la economía en 5 décimas en el PIB. Es correcto. Lo que señala, más desmenuzando cada una de estas ideas centrales, es, primero, elabora sobre la situación externa. Hemos visto un precio del petróleo que ha superado los $100 el barril, más del 60% por encima de lo que preveía el IPOM de diciembre. Esto muy vinculado, ya sabemos, a todo lo relacionado al estrecho de Hormuz. Pero no solo es el precio de los combustibles y la energía que está aumentando, sino también estamos viendo aumentos en fertilizantes, gas natural, azufre, otras materias primas que son relevantes para la agricultura y varios otros sectores. Y a nivel de actividad, obviamente eso tiene un impacto relevante en la inflación, en los ingresos reales de la familia, pero además a nivel de actividad tenemos menor demanda externa, porque no solo este shock no nos afecta solamente a nosotros acá en Chile, sino también al mundo. Y además el IPOM da cuenta que
incorpore el ajuste fiscal que ha anunciado el gobierno, cercano a los 3.800 millones de dólares, que también obviamente le resta a la actividad en este año. O sea, al final, Andrés, tenemos el resto del mundo también tiene un shock, por lo tanto van a poder comprar menos de nuestros productos. Las exportaciones nos van a pegar. Por otro lado, acá la gente va a tener que gastar más plata en distintos bienes por el aumento del diésel y de la benzina, van a disponer menos para consumir, también afecta el consumo acá. La inflación va a ser más alta, o sea, hay un ajuste bien fuerte en nuestra economía, o sea, estábamos pensando hace un mes atrás que íbamos viento en popa, que quizás crecíamos 3%, con inflación de nuevo controlada y todo. Y como tú dices, esta guerra en Irán, este conflicto, ¿cómo se dice? Nos modifica todo. ¿Cuánto y cómo? Porque el cuánto ya lo hemos hablado. ¿Cómo se transmite este aumento del precio del petróleo en los distintos canales, en el consumo, en la inversión, en dólar, en tasa de interés? O sea, un shock de esta magnitud es relevante en el sentido que es un shock externo, es un shock de oferta, implica que como país somos más pobres que lo que éramos antes de este tipo de shock, dado que los precios de lo que nosotros importamos van a ser más caros que el de lo que nosotros exportamos versus a la situación previa al conflicto. Y en esa línea nosotros estamos viendo que el aumento de los precios del combustible tiene obviamente un efecto directo, aumenta el precio de ir a cargar benzina a la estación. Esto se estima que tendría un impacto entre marzo y abril de 1,5% adicional a lo que estaba previamente, y con eso estamos proyectando inflaciones de 0,8% mensual para marzo y de 1,5% en abril, y esto implica un aumento en la UEF, en la indexación, y por lo tanto implica que las familias con un ingreso fijo se ve reducido su ingreso disponible para comprar otro tipo de bien. ¿Andrés? Ahora bien, ¿sí? No, dale, termina la idea. Ahora bien, ese es el efecto directo, pero también hay efectos indirectos. Al aumentar el precio del combustible, sabemos que este es un insumo crítico en toda la cadena logística, el transporte, claro. Y por lo tanto no solo se ve afectado el precio de los combustibles, sino también el de otros bienes que necesitan transportarse. Andrés, ¿cómo estás mirando el tema también de la minería, el desempeño, un menor desempeño de la minería versus este deterioro externo que estamos evidenciando también? Sí, ya lo habíamos visto, o sea, el IPOM da cuenta de algo que ya habíamos venido viendo en las cifras de los distintos IMASEC, una minería que tanto por lo que ya conocimos que ocurrió en el Teniente durante el año pasado, que va a demorar más tiempo en recuperarse, más algunos incidencias de menores leyes del mineral en la minería privada, está haciendo que la producción minera no esté recuperándose a un gran ritmo. Y obviamente esto ya lo habíamos visto reflejado en cierto modo en los precios del cobre. El precio del cobre había aumentado de forma significativa, en parte por temas estructurales, pero también había un efecto coyuntural vinculado a la menor producción. Andrés, me gustaría preguntarte si es que tú crees que había alternativa a liberalizar el MEPCO y permitir que las bencinas suban 370 y el diésel 580. Bueno, estaba el escenario acá, podríamos mencionar que estaba el mecanismo de estabilización, que lo podrían haber mantenido, o la situación que hicieron cambiando los parámetros del modelo para que se traspasara más rápido. Y obviamente dentro de esto hay un abanico amplio de distintas alternativas. Ahora bien, cualquier decisión implica costos y beneficios. En el escenario que hubiese mantenido funcionando el mecanismo de estabilización, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, que le da predecibilidad tanto a los hogares y a las empresas de cuáles van a ser los aumentos cada semana a semana, pero en las desventajas estaba que en el corto plazo esto es costoso, implica que iba a aumentar el déficit
o iban a tener que reducir otros gastos. Y si aumentaba el déficit, obviamente iban a tener que salir a tomar más deuda y eso implicaba eventualmente iba a implicar más pago de intereses a futuros. Por otro lado, está la decisión que tomaron de traspasar más rápido el precio de los combustibles. En las ventajas está que no origina distorsiones porque el precio ya está en su valor internacional, pero en las desventajas está el hecho que le quita predecibilidad al precio. No sabemos cómo va a ser a futuro las decisiones sobre el MEPCO, si se va a traspasar más rápido, si va a volver a funcionar el MEPCO, y obviamente eso le pone presión social a que cuando haya bajas quieran traspasarse siempre más rápido. Y dentro de ese abanico, bueno, es más una decisión de política económica de las autoridades que van balanceando los costos y beneficios. ¿Crees que puede haber sido una decisión con un efecto más paulatino, como han planteado algunos economistas al respecto? Porque se habla un poco del costo que podría tener esta decisión, que puede ser bastante alto, pensando también en una inflación más alta y un Producto Interno más bajo. Efectivamente estábamos en una situación, y el IPOM da cuenta de esto, de alta incertidumbre. Todavía no sabemos exactamente hacia dónde va a ir el conflicto. Hemos visto volatilidad bien grande en los precios internacionales, con anuncio de que quizás se llegue a un acuerdo, después desmentida, y los precios suben y bajan día a día. Anteayer habían bajado 10%, ayer subieron 10%, hoy están bajando de vuelta de forma significativa, y por lo tanto saber exactamente qué va a ocurrir es bien complicado, y en ese sentido probablemente, de acuerdo a las declaraciones del Ejecutivo, priorizaron tener cuidado en que si esto seguía subiendo no afectara mucho las arcas fiscales. Ahora bien, hoy el precio está bajando y por lo tanto el alza podría haber sido más baja de lo que fue, pero era imposible saberlo ex ante. Entonces, obviamente tiene, como mencionábamos al principio, hay costos y beneficios de cada decisión, y obviamente eso lo han de haber considerado a la hora de tomar la medida que se anunció esta semana. Bien, Andrés Sansone, economista jefe de Banco Santander, como siempre un gusto, un placer poder conversar contigo aquí en el programa. Que tengas una excelente jornada. Un abrazo. Gracias, Benjamín. Saludos. Bien, 9 de la mañana con 53 minutos. Comenzamos a despedir esta edición de Más que Números de este día miércoles, mitad de semana ya, 25 de marzo del 2026. Nos vamos anticipando el canción